Les decía anoche, el costo del pasivo es uno de los elementos de la desigualdad financiera. El costo del pasivo lo que me está diciendo es cuánto le está costando a la compañía endeudarse básicamente con pasivos a corto y largo plazo, pero que no sea únicamente con entidades financieras, sino en general con todas las fuentes de financiación del pasivo. Es importante calcularlo porque al momento de tomar decisiones, por ejemplo, decisiones de inversión, yo tengo que tener claro cómo se están apalancando mis fuentes de financiación. ¿A qué me refiero? A que, como ustedes pueden observar, yo tengo fuentes de financiación que tienen un costo a través de los bancos, pero también tengo fuentes de financiación que no tienen costo. Entonces, esas fuentes de financiación que tienen cero costo normalmente me pueden ayudar a apalancar las que sí tienen costo. Por eso, al momento de revisar la estructura financiera de la empresa, es importante sacar un promedio ponderado de todas las fuentes, porque o si no, va a ser muy difícil tomar decisiones acertadas. De golpe yo puedo tener un muy buen poder de negociación con los proveedores y esos proveedores estarme apalancando, por ejemplo, el dinero que le debo a los bancos. Entonces, de ahí radica la importancia de poderlo promediar. Yo les decía, lo primero que hay que hacer es sacar un listado de cómo está distribuida la fuente, es decir, cuánto le debo a cada una de las entidades. Por el otro lado, tengo la columna donde están las tasas de interés. Para este caso dijimos que estas eran tasas efectivas anuales. Ahora, lo que sigue es sacar la participación de cada fuente dentro del total. Por ejemplo, aquí decimos, mire, en obligaciones corto plazo debemos 900.000 pesos y eso corresponde al 33.58% del total del pasivo. ¿Cómo lo saco? Dividiendo cada una de las fuentes entre el total. ¿Sí? Si ustedes observan, aquí dividimos cada una de las fuentes entre el total y obviamente lo multiplicamos por 100, no si lo tenemos en Excel, pues lo ponemos, la celda la parametrizamos en porcentajes. Al final, la suma de esa columna me debe dar 100. Hola. Hola. ¿Aló? Hola, profe, ya lo oigo nuevamente. Listo. Hola. Listo, perfecto. Entonces continuamos. Entonces les decía que hay que sacar la participación dividiendo cada fuente entre el total. Al final nos debe dar 100% esa columna. Ahora, estábamos hablando del beneficio tributario y decíamos que en Colombia el estatuto tributario básicamente nos dice que los intereses que yo pago por el tema financiero los puedo descontar los puedo tener como costos deducibles en la declaración de renta y por lo tanto eso me disminuye el pago del impuesto. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hoy le pagué al banco una tasa de interés del 20%, el año entrante, cuando me esté haciendo la declaración de renta, puedo deducirme el porcentaje que pague en impuesto. Para este ejemplo, tomamos como si la empresa pagara un porcentaje del 25% de impuesto. Pero aclaro, lo podemos descontar hasta el porcentaje que pague de impuesto. Si la empresa paga más, 26, 27, 28, el 30, el 35, lo que sea, ustedes lo van a hacer con el porcentaje de impuesto que paga la empresa. Es decir, si yo pago una tasa del 20%, yo tengo un beneficio tributario del 5% en este caso, que corresponde a lo que pagaría la empresa de impuesto, que para este ejemplo es el 25%. ¿Es claro hasta ahí? Profe, yo no entendí. Ok. Cuando tú pagas, vamos a suponer que, por ejemplo, hoy tú pagas 100 pesos, de intereses, ¿cierto? El año entrante, vamos a suponer que tu renta líquida es que tu ingreso es de 1.000 pesos.
¿sí? Y vamos a suponer que para este ejemplo no tienes costos ni gastos. Es decir, que el ingreso es la misma renta líquida. Es decir, que sobre estos 1.000 pesos tú vas a pagar el 25% de impuestos, ¿cierto? Es decir, esto por el 25%. ¿Hasta ahí me entiendes? Laura. Laura. Ok, volvimos. Entonces les estaba explicando. Vamos a suponer que hoy usted está haciendo la declaración de renta de su empresa, ¿cierto? Y que tuvo un ingreso de 1.000 pesos. Vamos a hacer en este contexto únicamente con ese ingreso. Vamos a suponer que no tiene costos ni gastos. Entonces usted va a pagar, si la empresa paga un 25% de impuesto de renta, va a pagar el 25% sobre esos 1.000 pesos. ¿Sí? Es decir, va a pagar 250 pesos de impuesto. ¿Hasta ahí me hago entender? Ok. Entonces, vamos a suponer que esa empresa le pagó 100 pesos de intereses a los bancos el año pasado. ¿Qué me dice el estatuto? Me dice, oiga, esos 100 pesos de intereses son deducibles del impuesto. Es decir, usted ya no va a pagar el 25% sobre los 1.000 pesos, sino sobre 900, ¿sí? Porque tenía 1.000 menos esos 100. Si usted nota, inmediatamente baja el impuesto. Ya no voy a pagar 250 pesos, sino 225. ¿Sí es claro hasta ahí? Es decir, que aquí en la declaración de renta yo estoy pagando 25 pesos menos vía impuesto. Por lo tanto, lo que voy a hacer es descontármelos de la tasa de interés que le pagué al banco el año pasado. Esto es simplemente un movimiento financiero. Es decir, no es que yo voy a ir al banco, voy a decirle, oiga, como yo me los puedo descontar de renta, solo le pago el 15% de intereses. No, yo hoy le pago normal al banco el 20%, pero el año entrante puedo tener ese beneficio de descontármelos en el impuesto de renta y así pagar menos impuesto. Cuando yo hago neteo eso, financieramente me sale a mí más barato lo que le pagué al banco. No me sale en una tasa plena del 20, sino que me sale en una tasa con beneficio tributario del 20% de que pagué de impuestos, perdón, de intereses, menos lo que estoy pagando, menos lo que estoy pagando de lo que me estoy descontando en el impuesto de renta. ¿Un poco más claro? El tema con la contabilidad financiera, el tema con las finanzas, es que no es una contabilidad únicamente de causación, sino que es una contabilidad de caja. Es decir, es una contabilidad que me permite estar evaluando constantemente cuántos son realmente los recursos que yo utilizo. Entonces, si yo dijera, vamos a suponer que yo hoy tengo que tomar una decisión en un proyecto de inversión, que yo digo, mire, vamos a invertir 2.000 millones de pesos en el ensanche de una planta en Barranquilla, es decir, cualquier cosa. Lo primero que va a preguntar el inversionista es cuánto nos cuesta financiarnos para poder conseguir esos 2.000 millones para ensanchar la planta, ¿cierto? Si yo le digo al inversionista, nos cuesta el 20% de intereses efectivo anual que nos va a cobrar el banco, yo le estaría diciendo una mentira en este momento, porque realmente a mí no me va a costar el 20%, me va a costar el 20% menos la deducción que yo me haga el año entrante en la declaración de renta. Y eso es lo que el inversionista quiere ver exactamente, ¿sí? En 100 pesos la diferencia no es mucha, pero cuando yo estoy pensando en un proyecto de inversión de, qué sé yo, 5.000 millones de pesos, eso sí hace la diferencia, esa deducción que yo me puedo hacer en el año siguiente en los impuestos. Entonces puede que el inversionista me diga, no, el 20%, eso es mucho.
pero yo le diga, no, pero es que esos intereses que yo le pago al banco me los puedo deducir el año entrante del impuesto de renta. ¿En cuánto? Ah, en la tasa que yo pague de impuesto. Ah, ¿cuánto paga esta empresa? Paga el 25% de impuesto. Bueno, yo me puedo descontar esos intereses en la declaración de renta del año entrante y eso va a hacer que yo pague menos impuesto. Y ya para el inversionista ese es un panorama distinto. Entonces, ¿qué me va a decir el inversionista? Como él no es contador, me va a decir, no, venga, entonces dígame exactamente cuál es la tasa que a mí me va a costar financiarme. Pues yo le voy a decir, mire, es 20% que me cobra el banco, ¿sí? Menos el porcentaje que pague de impuesto de renta. Por ejemplo, para este caso de la tasa del 20% y para esta empresa que paga un 25%, yo me puedo descontar un 25% de la tasa. ¿Es de pronto más claro? ¿Mejor? Ok. Entonces, si en un ejercicio yo les propongo y les digo, mire, calcule el costo del pasivo para una empresa que tiene esta estructura financiera y que paga un 35% de impuesto de renta, pues aquí el beneficio tributario va a ser del 35%, porque ese es el valor menor que voy a pagar de impuesto cuando esté presentando la declaración de renta. ¿Sí? Ahora, como estamos en un país en el que evidentemente cambiamos la norma cada tanto, hay que estar pendiente de las reformas tributarias, porque si en algún momento me dice la norma, oiga, ya los intereses no son deducibles de impuesto de renta, pues entonces la tasa será plena. Es decir, no me puedo descontar al calcular este costo del pasivo, no me puedo descontar ese beneficio tributario. ¿Es claro hasta ahí? Hola. Ok. Ahora, una vez tengo claro ese beneficio tributario, entonces se lo resto a la tasa inicial. Por ejemplo, para nuestro caso del ejemplo, tenemos para la primera fuente, decimos obligaciones financieras corto plazo, pagamos 900,000, tenemos un valor de 900,000 pesos a una tasa del 20%. La participación sobre el total de los pasivos es del 33,58%. El beneficio tributario de esa tasa es del 5%. Es decir, que la tasa final, la tasa real con la que yo estoy financiándome es con el 15%. ¿Sí? Vuelvo y les digo, pero ¿por qué si yo al banco le pago hoy el 20%? Sí, al banco le pago hoy el 20%. Pero el año entrante, cuando haga la declaración de renta, me voy a poder descontar esos intereses de el ingreso y eso va a hacer que tenga una renta líquida menor y que obviamente liquide un impuesto de renta menor. Entonces, la tasa real es del 15%. Ahora, ¿cómo saco la ponderación? Multiplico la tasa por la participación, la tasa real por la participación. Y eso me va a dar el valor ponderado para cada fuente. Voy a hacer lo mismo con todas las fuentes de financiación. Y al final lo que hago es simplemente sumar la columna y eso me va a dar el costo del pasivo, este que les estoy señalando aquí en rojito, el costo del pasivo. Es decir, que el costo del pasivo de esta empresa es el 13,26%. Al multiplicarlo por el total de las fuentes, por los 2.680.000, tengo entonces el valor que realmente me vale sostener la financiación del pasivo de la empresa. Entonces vuelvo y les digo, aquí tenemos que empezar a pensar un poco más como financieros que como contador. ¿Por qué? Porque obviamente a mí, en mi cabeza de contador me dice, oiga, pero es que yo hoy estoy registrando lo que realmente le pago de intereses a los bancos, ¿cierto? Pero como tenemos que pensar financieramente y el análisis financiero es de largo plazo, tengo que pensar en cuáles son todos esos beneficios